Bienvenidos de nuevo, estimados estudiantes. Regresamos entonces a la primera parte del curso de Derechos Humanos, donde estamos hablando de la introducción a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y vamos a pasar a qué es la Organización de las Naciones Unidas, es decir, vamos a definir esta organización. Las Naciones Unidas es una organización internacional que agrupa alrededor de 193 estados del mundo de diferentes naciones. Esta organización se basa en un principio de soberanía territorial de esos estados que la componen y pues digamos que tiene dos excepciones al tema de pertenencia a la misma de estados que son el Vaticano, que inicialmente pues no era un estado, hoy en día sí es el Estado Vaticano, y la Orden de Malta. Sigue entonces aferrada a este paradigma de la soberanía. En algunos de los casos se ha dicho que esta organización es apenas un foro de discusión y resulta que no. En la Organización de Naciones Unidas se toman decisiones muy importantes en materia de derechos humanos y se suscriben tratados internacionales que han sido ratificados por diferentes estados del mundo. Para el caso de Colombia, por ejemplo, la Convención Internacional contra la Tortura o diferentes convenciones internacionales contra el genocidio, contra eh, crímenes de lesa humanidad, que son pues bastante importantes para la protección de derechos humanos en el mundo. ¿Cómo surgen las Naciones Unidas? En 1919 se hace un intento con una sociedad de naciones que es promovida por el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, este proyecto de sociedad de naciones se hunde en el Congreso de los Estados Unidos, que finalmente no lo ratifica, es decir, que nace pues allí muerto porque no llega a la ratificación en el Congreso, y adicionalmente era un proyecto de sociedad de naciones basado en varios principios alrededor de la armonía y el establecimiento de relaciones pacíficas entre estados, que no tenía un órgano coercitivo como hoy tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En 1942, digamos que se retoma esta iniciativa a partir del fin de la Primera Guerra Mundial, que termina en 1939, y se crea una declaración de las Naciones Unidas. Es una declaración de principios bastante importante que da lugar luego a que en San Francisco se reúnan varios estados del mundo tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y se elabore una carta que da origen a la Organización de Naciones Unidas, donde está pues limitada y restringida la práctica de la guerra para estos estados que hacen parte de la misma, con unos principios de protección de derechos humanos y para la orientación de relaciones pacíficas entre los mismos. Esta Carta de las Naciones Unidas, surgida en el estado de San Francisco, en los Estados Unidos, también luego es complementada con dos anexos que son bien importantes, que son el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que la complementa, y posteriormente van a llegar todas las convenciones de derecho internacional humanitario que van a ser parte de la misma, y el Tribunal Penal Internacional consagrado en el Estatuto de Roma. ¿Qué órganos tenemos en las Naciones Unidas? Tenemos una Secretaría General que se encarga de la administración de esta organización, convoca a diferentes reuniones y conferencias internacionales para la protección de los derechos humanos, y asimismo también esta Secretaría General se encarga de la vigilancia de los derechos humanos en algunos países, de acuerdo con órganos adscritos que va a tener para funcionar con ellos, como la organización del ACNUR, como la UNICEF, como la Organización para los Refugiados. Bien, casi siempre los secretarios de las Naciones Unidas hacen parte de estados que no son muy protagónicos, son estados que básicamente pertenecen, digamos, eh, a un sector con poco desarrollo, o estados, digamos, que tienen apenas un avance en desarrollo bastante precario, como en el caso de la administración pasada, quien fue el secretario Kofi Annan, y anteriormente Ban Ki-moon también. Tienen Consejo de Seguridad que cuenta con 15 miembros, 10 miembros que son no permanentes y 5 miembros permanentes que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente es admitida la China.
Este Consejo de Seguridad toma decisiones en materia de operaciones para la defensa de derechos humanos y decisiones que tendrán que ver también con el embargo de bienes y de recursos, por ejemplo, para financiación de terrorismo o incluso en la fabricación de armas químicas y destrucción en masa. Tiene también un consejo de administración fiduciaria que cesa sus funciones aproximadamente en los años 90, dada la independencia de los estados del mundo y en este sentido la independencia del estado de Kosovo y por ende no va a tener, digamos, funciones ahorita en este momento para administrar lo que llaman estados sin gobierno, ¿sí? Que todavía, digamos, no tienen una independencia o lo que llaman territorios sin estado. Tienen comités de derechos humanos donde llevan las peticiones de los individuos para que desde allí se tomen decisiones en materia de derechos humanos, una asamblea general que funciona como un foro de discusión de donde provienen todas estas iniciativas de tratados internacionales y declaraciones de derechos humanos, un consejo económico y social que va a ser, digamos, las veces de un órgano de vigilancia y de protección de derechos humanos en materia económica y social, o sea, los llamados derechos económicos, sociales y culturales, que dependen de recursos económicos, pero que también hacen varias crisis en el mundo, como pues las de hambre o crisis, por ejemplo, como asesinatos de líderes sindicales, pues crisis carcelarias, en fin, y este órgano pues realiza informes periódicos a los estados para vigilar ese cumplimiento de derechos humanos en materia económica y social. Y una Corte Internacional de Justicia que debe resolver las disputas o controversias entre estados a quienes le llegará pues el caso. Para el caso actualmente pues digamos hoy estamos y lo hemos estado durante algunos años en litigios por el mar territorial con Nicaragua, por ejemplo, quien debe decidir esa controversia, pues obviamente analizando los tratados internacionales que existen en la materia u otras fuentes del derecho, que es la oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos. Es una pregunta que se hace, digamos, bastante frecuente. Esta es una oficina que es promotora de derechos humanos a los estados que requieran, digamos, de su intervención, que va a prevenir violaciones, que recibe quejas, que celebra conferencias en distintos estados del mundo y que pues tiene esa función de vigilar los derechos humanos dentro de los estados que componen esa organización internacional, pues